Para nadie es un secreto el que gracias a Marvel los superhéroes se popularizaron a nivel global, ya que antes eran conocidos muy por encimita, ya sean por cómics o series animadas. Sin embargo, desde sagas como X-Men o Spider-Man, el terreno se iría construyendo para lo que sería el cambio más grande en el entretenimiento de los últimos años, siendo este el UCM, una serie de producciones conectadas entre sí, las cuales se dividían en fases, en las cuales ocurrían distintas partes de la historia. Además, en cada una de estas producciones se contaba con un elemento sustancial para el éxito de este universo, estas siendo las escenas postcréditos, las cuales, como su nombre lo dice, ocurren después de los créditos, siendo un pequeño corto, los cuales podían ser desde un momento cómico o justificación de algún suceso de la película, hasta literalmente un teaser de la siguiente pieza de la historia, permitiendo así que el espectador casual pudiera conocer lo que venía después de lo que acababa de ver, viéndose reflejado en la primera escena postcréditos de este universo, en donde se nos dejaba sobre la mesa el primer gran evento de Marvel, el cual fue particularmente especial, gracias a que los personajes no fueron introducidos de golpe, sino que venían de sus propias películas, las cuales tenías que ver para entender, sino también las justas, ya que personajes secundarios no eran explorados, pero sí incluidos en demás producciones para poder entenderlos un poco más. Además, en un principio esta fórmula era perfecta, ya que la distancia entre una película y otra era la adecuada, provocando el que tuvieras ganas de ver la que sigue, y sobre todo, las producciones de aquellos años tenían una pieza súper importante para Marvel, siendo este el hype, pieza que más adelante se iría perdiendo, o bueno, evolucionando. Pero todavía no vamos a ello. Y regresando con las escenas postcréditos, gracias a estas el UCM tuvo una ejecución formidable de la fase 1 a la 3, ya que todo está construido en base al plan de Marvel, siendo una manera ordenada de presentarnos las cosas, siendo también un motivo importante de su éxito, ya que si lo comparamos con su principal competidor, DC Comics, esto no sucede, ya que en esta franquicia todo se siente súper desorganizado, yendo directo a la acción sin antes pasar el contexto, dando por sentado el que todos conocen a los personajes allí presentados, sino también el motivo por el que Marvel barrió con DC. Aparte, el hecho de encontrar un equilibrio entre acción, seriedad y comedia fue una base sumamente sólida para la construcción de una película. No obstante, lamentablemente Marvel no se dedicaba ni dedicará jamás a entregar productos de alto valor narrativo, sino al contrario, la empresa se dedica a entretener, y con la fórmula antes mencionada lo lograba. Sin embargo, esta descubriría una base menos sólida para construir sus películas, pero en su lugar, este nuevo método es mucho, pero mucho más lucrativo, siendo esta base la de entregar lo que la gente quiere ver, la cual, siendo sinceros, siempre estuvo allí. No obstante, la cosa está en cómo fue evolucionando, y esto se ve reflejado en cómo estaban construidas las películas a cómo lo están ahora. Me explico. Al inicio del milenio, las expectativas sobre una película de superhéroes eran de a dos: o la película era ridícula y era para verla sin prestar la atención, o la segunda era hacer una película con un argumento digno de regalarle parte de tu tiempo. Sin embargo, Marvel, al combinar ambos patrones, crearía un nuevo estándar. Sin embargo, indudablemente, una de las dos sería más apreciada. En este caso, el ser cómica es lo que triunfaría, y esto lo sustento con películas como Thor: Un Mundo Oscuro o Eternals, las cuales, al apostar por algo distinto, no recibieron el apoyo esperado. Sin embargo, ¿por qué la gente prefiere ver algo comestible a algo más trabajado? Pues bueno, esto se puede explicar con el hecho de que la gente tiene responsabilidades las cuales pueden ser agobiantes, y el llegar a ver una película que también lo sea puede ser frustrante, por lo que el producto que uno quiere consumir es uno en donde te centres en disfrutar y no en el pensar. Y si algo hace bien Marvel es saber qué es lo que quiere ver la gente, y estaremos de acuerdo de que lo que tú querías ver hace 10 años no es lo mismo que quieres ver ahora, y el hecho de que las películas muestren algo que no es de tu agrado no es más que el reflejo del que ya creciste, y por ende dejaste de ser el público objetivo de la compañía, la cual, a pesar de no tenerte en cuenta al 100%, tiene suficiente interés para complacerte, ya que ellos saben que extrañas esas producciones de antaño que solían ser más serias. No obstante, no se pondrán a crear otras para complacerte.
No, ellos harán algo más sencillo, algo que te complazca, a pesar de haber visto un bodrio. Ellos se darán un elemento que me salté de su nuevo método de creación de producciones. Así es, me refiero al apelar por la nostalgia, o en otras palabras, el fanservice. La manera más barata y rápida de tener contentos a todos, además de ir de la mano con lo que mencioné hace unos minutos, el hype. Pero, ¿en qué me apoyo para decir esto? Pues bueno, el mejor ejemplo de esto es Spider-Man No Way Home, la cual es la predecesora de una saga de películas odiadas por los fanáticos de este personaje, gracias a que estas películas se centraban más en lo comercial y no tanto en el valor del personaje. Sin embargo, lo lógico sería pensar que la última película de la trilogía sí lo haría. Sin embargo, para los que la hayan visto, sabrán que no fue así. Y en su lugar, Marvel no cambió algo en lo particular, sino que apeló al cumplir en lo que prometió, una película normal con mucho, pero mucho fanservice, el cual provocó, adivinen qué, hype. Y al ser de tal magnitud, tapó el hecho de no ser muy distinta a sus antecesoras. ¿Y en qué me apoyo para afirmar esto? Pues bueno, esto lo sustento con Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la cual, si bien tuvo fanservice y generó hype, este no fue el suficiente para no darse cuenta del que esta película es otra del montón, con el mensaje de creer en ti mismo. Sin embargo, si algo nos enseñó estas dos películas, es que con un pequeño momento que tenga de nostalgia olvidaremos todo y le daremos el visto bueno. Y ejemplos todavía me quedan, porque ahí está She-Hulk con Daredevil, ahí está WandaVision con Quicksilver, aunque bueno, esta última tan solo fue un troleo. A lo que quiero llegar con esto es que Marvel, conforme fue pasando el tiempo, fue adaptándose a nuestras necesidades. Sin embargo, esto lo hacían siguiendo su plan de manera tal que hacían las producciones justas y necesarias. Sin embargo, desde la aparición de Disney Plus, el contenido se ha ido revolviendo, lo cual actualmente no es un problema tan grande, ya que no hay un evento cercano el cual pida como requisito el haber visto todas las producciones de la fase 4 para entenderla. Sin embargo, en el momento que sí la haya, esto se hará evidente. Pero esperen un segundo, ahora que lo recuerdo, sí lo hay, y su nombre es Avengers Secret Wars, el próximo gran evento de Marvel, y si no se hace algo posiblemente será el último. ¿Y en qué me baso para decir esto? Pues bueno, me baso en el hecho del que Avengers Secret Wars no es el próximo evento de Marvel, sino que en verdad el siguiente gran evento es Avengers Kang Dynasty, película la cual está teniendo cero relevancia en comparación de la antes mencionada, y esto se debe al hecho del que Avengers Secret Wars será la cúspide del fanservice, siendo que gracias a esto la película tendrá un éxito asegurado. No obstante, el problema está en que la gente no se fija en lo que representa esta película, sino en qué personajes volverán después de un largo rato sin aparecer, siendo víctimas una vez más del fanservice y hype barato de Marvel, que ingeniosamente fue introducida desde Spider-Man No Way Home. Sin embargo, el problema llegará cuando, después de acabar la saga multiversal, Marvel no tenga la sustancia que tapa todas sus incongruencias, y cada vez se hará más evidente el que estas películas padecen del mal del cómic, el cual tiende a ser repetitivo, a tal punto de no tener sentido, con villanos vacíos que son malos por ser malos y nada más. Además, el hecho del que cada vez las producciones que tendremos que ver para entender serán cada vez más numerosas y sobre todo ajenas a las salas de cine, por lo que solo me hacen sacar la conclusión del que Marvel morirá de lo que vive, ya que ni siquiera podrán apelar al público casual, ya que este no entenderá de dónde salieron tantos personajes que no conocen, por lo que repito, una vez que Marvel no tenga el hype y el fanservice de su lado, probablemente morirá. Y con lo que representa esta fase, sin lugar a dudas el éxito y el dinero no va a faltar. Sin embargo, después de esto nos hacemos la pregunta, ¿qué se supone que sigue? ¿Galactus? Lo más seguro es que sí. Sin embargo, hay otras posibilidades que ya exploraremos en otro video. ¿Será que estos nuevos conceptos tendrán el mismo éxito? Yo creo que no. Sin embargo, es muy temprano para sacar estas conclusiones. No obstante, a cómo van las cosas, no me cabe duda que si no se hace algo, Marvel morirá en Secret Wars. Ahora sí, sin nada más que decir, yo me despido y nos veremos hasta el próximo video. Bye.